a continuar ahora con la intervención del doctor Julio Otaño. Julio Otaño es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de historia, diplomado en educación, técnico en administración de empresas, miembro académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, secretario del Instituto Juan Manuel de Rosas de General San Martín. Además, es profesor ayudante en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires, director de capacitación en la Municipalidad de General San Martín, es propietario de un blog de historia, Revisionistas de General San Martín. Además, tiene en su haber conferencias y artículos sobre historia. Muy bien, su tema que hoy presentamos, Juan Manuel de Rosas y el Paraguay. A partir de este momento queda en uso de su tiempo. Buen día, ¿me escuchan, no? Sí, sí. Bueno, para mí es un honor la invitación. Realmente les estoy muy agradecido, específicamente a la licenciada Ruth Martínez, que en cuanto me dijo si me interesaba, inmediatamente dije que sí. Obviamente que a lo mejor quizás me sienta un poco visitante, ¿no? Porque el tema que yo elegí para dar es un tema polémico. Es el tema referente a don Juan Manuel de Rosas y el Paraguay. Y es un tema también que se tendría que dilucidar, se puede llegar a dilucidar en varias horas, en congresos, en discusiones. Es un tema muy amplio, pero que evidentemente voy a tratar de resumirlo en 10 minutos. Básicamente, he leído, bueno, yo soy bonaerense, nací en San Martín, estoy comprometido con llevar la historia a mi partido, que es el lugar donde nació José Hernández en noviembre del año 34, donde estuvo la comandancia de los Santos Lugares. Y estamos haciendo un trabajo en torno a todo eso, ¿no? Pero bueno, mis ascendientes son todos correntinos, son mercedeños. Yo me siento muchas veces más correntino que bonaerense, ¿no? Mis abuelos, mis bisabuelos, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis primos, son todos de Mercedes Corrientes y yo todos los años voy a Mercedes Corrientes, ¿no? Y al mismo tiempo que tengo un ascendiente en Paraguay, que es Julio Dionisio Otaño, que fue un héroe de guerra en la guerra del Chaco. Bueno, el tema de Rosas y el Paraguay es un tema que requiere un montón de... Es decir, uno ha leído diversos libros, ¿no? Desde los clásicos. Yo cuando tenía 14 años lo conocí a José María Rosa y a Fermín Chávez, le hizo exponer sus clásicos, La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas de José María Rosa, Vida y Muerte de López Jordán, de Fermín Chávez, donde tocan estos temas. La obra de los historiadores paraguayos como Cardoso, Julio César Chávez, de los correntinos como Manuel Florencio Mantilla o Hernán Gómez o Domínguez. La obra de León Pomer, también sobre todo temas referentes a la guerra del Paraguay, ¿no? Últimamente la obra de Marcos sobre el general Mitre. También leí, y es importante, me gustó mucho, el compilado de Garavaglia y Fradkin sobre los 150 años de la guerra del Paraguay. Ayer justamente estaba leyendo un artículo del profesor Wijan sobre el Paraguay interesantísimo sobre Solano López. Y sobre el tema de las relaciones entre Corrientes y el Paraguay, evidentemente me encantan los artículos del profesor De Niri. Y estuve leyendo mucho a Dardo Ramírez Bracci, ¿no? El referente a la guerra correntina del año 1800, Corrientes-Paraguay en 1849, la escuadra anglo-francesa en Goya, me encantó el artículo que hizo Ramírez Bracci sobre el Pacto Federal. Esa básicamente es toda la bibliografía que uno más o menos
fue hilvanando, ¿no? Obviamente la historia es polémica y es discutible. La historia tiene dos momentos: la heurística, la recopilación de documentos, y la hermenéutica, que es la interpretación. Obviamente cada uno va a tener su interpretación y es muy difícil que a lo mejor coincidamos. Así que voy a hacer una referencia a Rosas y luego iré a la guerra y luego iré específicamente a la situación con Paraguay. Rosas nace un 30 de marzo de 1793 en la ciudad de Buenos Aires. Sus padres pertenecían a una pequeña aristocracia. Su abuelo materno tenía tierras en el río Salado. Él va a comenzar él rehuye estudiar, no quiere seguir la universidad, prefiere ir al campo. Comienza a partir de 1813 en una sociedad con Luis Dorrego y su amigo Juan Nepomuceno Terrero, la construcción del primer saladero, Las Higueritas en Quilmes. Es decir, es un hombre que vive de su trabajo, ¿no? El verdadero apellido de él era Ortiz de Rosas. Él tiene un entredicho con su madre, que tenía muchísimo carácter, y se va a la casa diciéndole, bueno, me llevo todo lo que no es mío, y firma Rosas, y a partir de ese momento él pasa a la historia como Juan Manuel de Rosas, aunque su verdadero apellido es Ortiz de Rosas, y sus descendientes existen fundamentalmente en Argentina, porque la rama británica se extinguió en 1973. Rosas en un principio no se dedicó a la política, se dedicó, bueno, es verdad, es cierto lo que dicen, que durante la Guerra de la Emancipación él estaba trabajando en sus estancias, conoce de primera mano el trato con los indios, los comprende, les habla en su propio idioma. En 1820 ingresa en la política a través del Pacto de Venegas, primero sosteniendo al gobierno de Martín Rodríguez en una revolución federal de Pagola, y después interviniendo en el Pacto de Venegas, donde va a entregar a Estanislao López casi 25.000 cabezas de ganado. Es nombrado comandante de campaña, es decir, es la jefe de milicias en la provincia de Buenos Aires. Participa en cierta forma de manera pasiva en la guerra con el Brasil. Algunos autores señalan que él estuvo en la banda oriental estudiando el terreno previo al desembarco de los 33 orientales. Después, en 1828, con el golpe de Estado del 1 de diciembre, el fusilamiento de Dorrego, ingresa a la política, se convierte en la figura del Partido Federal Porteño, y ahí comienza la etapa que lo va a llevar al poder, ¿no? Fundamentalmente el enfrentamiento primero con Lavalle y después con José María Paz. Y ahí entra en escena un pacto muy importante, muy, muy bien estudiado por Denil y por Ramírez Bracci, que es el Pacto Federal, ¿no? El cual lo voy a enunciar nomás. En 1830 el país estaba partido en dos. Por un lado, el supremo poder militar, encabezado por Paz y su lugarteniente, sus jefes militares, que en cierta forma impusieron su voluntad en el interior. Y por otro lado, los federales. Por eso la correspondencia entre Rosas, Pedro Ferré, Estanislao López de Santa Fe, Crespo de Entre Ríos, que va a fluctuar en el Pacto Federal, que era un pacto ofensivo-defensivo contra la Liga Unitaria del Interior. Bueno, previo a ello, en diciembre de 1829, Rosas llega al poder en la provincia de Buenos Aires, es gobernador hasta el año 1832. Bueno, vamos a hablar un poco de Paraguay. Como lo habían enunciado varios exponentes, después de 1810 Paraguay no reconoce a la Junta Gobernativa Provisoria, es enviado a Manuel Belgrano, quien es derrotado en Paraguarí, en Tacuarí. Finalmente, desde 1814 hasta 1840, se impone la dictadura de Gaspar Rodríguez de Francia, el Supremo del Paraguay, que significa un aislamiento del Paraguay con respecto al resto de las hermanas provincias que componían el Virreinato del Río de la Plata. ¿Cómo era la relación con Rosas? Bueno, evidentemente la relación, digamos, nunca fue una relación activa. También tenemos que destacar que a partir de 1832 hasta el año 35, Rosas está fuera del poder, participa en la campaña del desierto. Y lo que sí, Rosas se mantiene inflexible en no reconocer la independencia del Paraguay. ¿Por qué no reconoce la independencia del Paraguay? Bueno, algunos autores, obviamente, dentro del campo revisionista, como Gálvez o como Busaniche, que quizás no sea tan revisionista, o Vicente Sierra, un gran historiador
argentinos señalan que uno de los deseos que tenía Rosas era la reconstrucción del virreinato del Río de la Plata. Pero siempre se opuso a hacerlo por la fuerza. Siempre se opuso a intervenir por la fuerza, de tal forma que luego, después de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, había un territorio en disputa que era Tarija, y Rosas rehusó ocuparlo por la fuerza y aceptó un plebiscito que determinó que Tarija forme parte de la Confederación Peruano-Boliviana. Cuando se produce la muerte del Supremo, de Gaspar Rodríguez de Francia, se forma en Paraguay un consulado, integrado por Alonso, y aparece en escena Carlos Antonio López. 2 años después se declara la independencia del Paraguay. En el año 1844 se establece la primera constitución y se le concede a Carlos Antonio López una presidencia durante 10 años. Estamos hablando del año 44. Previamente, en el año 1835 y después del magnicidio de Facundo Quiroga, Rosas asume su segundo gobierno, el cual lo hace con la suma del poder. ¿Qué era la suma del poder? La suma del poder era la suma del poder ejecutivo, legislativo y judicial, que va a ser otorgado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo va a ser avalado por un plebiscito. La primera vez que se consultó un plebiscito en Argentina y que determinó que por 10.720 votos a favor y solamente 7 en contra. Faltó aclarar algo, que el Pacto Federal, aparte de ser un pacto ofensivo-defensivo contra el unitarismo del interior, había otros 2 datos importantes, que el gobernador de Buenos Aires iba a ser el encargado de las relaciones exteriores de la llamada Confederación Argentina. ¿Por qué? Porque a partir del 4 de enero de 1831 surge la Confederación Argentina. En principio integrado por Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, luego se incorpora Corrientes, y después de la derrota de la Madrid en la Ciudadela por Facundo Quiroga, el resto de las provincias se van a incorporar y ahí surge surge la denominada Confederación Argentina. Carlos Antonio López tiene una política distinta a la del Supremo. Y Carlos Antonio López va a intentar por todos los medios el reconocimiento de la independencia del Paraguay. Va a enviar varias misiones, en una de ellas va Ramón de la Peña, y ahí va una figura que después va a ser muy importante en la historia paraguaya, que tenía 15 años, que era Solano López, que ya era coronel, y que en cierta forma le causa una buena impresión a Juan Manuel de Rosas. Van a ser bien recibidos, pero Rosas se mantiene inflexible. Él no va a reconocer la independencia, del Paraguay. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Carlos Antonio López le declara la guerra a la Confederación Argentina. Siempre los primeros que va a tomar va a ser la isla de Apipé, en el norte de Corrientes. A todo esto entabla una alianza con Joaquín Madariaga, que junto con su hermano Juan, se habían adueñado del poder en Corrientes. Y esa alianza ofensiva-defensiva va a ser importante porque va a tener en cuenta también a una figura militar clave, que era José María Paz. Sin embargo, va a haber grandes desavenencias entre Paz y sobre todo Juan Madariaga. Rosas envía al que era quizás y fue su principal hombre de armas, que era el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza. Y ahí se produce un enfrentamiento entre Urquiza y Juan Madariaga, que fue el combate de Laguna Limpia, en 1846. Hay cierto acuerdo entre Madariaga y Urquiza. Ahí comienza a hablarse de un tema que es muy importante para investigar y para tratar, que es el tema de la República Mesopotámica, que lo dejamos puntos suspensivos para poder, en algún momento, es un tema para debatir, lo hemos hablado en algún momento con Jorge De Niri. La cuestión es que un día como hoy, un 27 de noviembre de 1847, se produce un combate fundamental, que es la batalla de Vences. Hoy es el aniversario. Y en esa batalla de Vences se termina con el poder de los Madariaga y asume una familia, un grupo de hermanos más relacionado con el federalismo, que eran los Virasoro. Benjamín, Juan, Miguel Virasoro. ¿Cuál es la actitud de Paraguay frente a esto? Bueno, Carlos Antonio López envía una guarnición en su momento
alrededor de 5.000 hombres al mando de su hijo, que ya no era coronel, sino que era brigadier general. Y tiene una actitud bastante pasiva. Después de la derrota de Vences, se dirige nuevamente a Paraguay, pero Carlos Antonio López sigue con sus pretensiones y va a comenzar una nueva guerra. Es la guerra contra la Confederación, que Dardo Ramírez Bracci habla de la guerra correntino-paraguaya, con razón, porque los que van a luchar van a ser tropas esencialmente correntinas, ¿no? Que es donde Carlos Antonio López va a contratar a un coronel austrohúngaro, Franz Winzer, y van a adueñarse de la isla de Apipé y van a invadir lo que eran las antiguas misiones, llegando a ocupar lo que hoy es la ciudad de Santo Tomé y el puerto del Hormiguero. Es ahí donde Urquiza y sobre todo Benjamín Virasoro lo van a desalojar en un combate importante que significó una gran derrota del Paraguay. A todo esto convengamos que Carlos Antonio López había sido reconocido su independencia por el Imperio del Brasil y por algunos países como Francia o Bolivia. Carlos Antonio López se basaba en esa alianza con Brasil justamente para la provisión de armamentos, de jefes militares y de armas. Eso originó, obviamente, la protesta del gobierno de la Confederación a través del embajador argentino en Río de Janeiro, que era Tomás Guido. Sin embargo, Rosas en ningún momento utiliza una campaña ofensiva contra el Paraguay. En ningún momento. Obviamente, en historia están los momentos históricos. En momentos en que se producen estos avances de Carlos Antonio López, Rosas está en plena campaña, en plena guerra del Paraná, con los combates de la Vuelta de Obligado, Acevedo, Tonelero, la victoria de la Angostura del Quebracho, y sobre todo con el sitio de Montevideo, que estaba al mando de su aliado, Manuel Oribe, y Montevideo, recordemos, era una ciudad que estaba defendida prácticamente en un 90% por extranjeros, y el resto de la campaña respondía a las directivas del Partido Blanco de Oribe, y se hablaba de una Federación del Plata, es decir, formar una confederación incorporando también a la banda oriental. Lo que en cierta forma tenía que ver con los proyectos de Rosas, que era un nacionalista, es el ícono del nacionalismo, pero también era un americanista. En esta época, por ejemplo, se produce la invasión en Ecuador del general Flores, y uno de los que va a protestar en Europa a través de su servicio de diplomacia va a ser justamente Rosas. Bueno, son todos estos temas que yo estoy mencionando, son temas susceptibles de opinión, obviamente. En historia todo es opinable y todo es, muchas veces la hermenéutica de cada uno va a ser totalmente distinta. Bueno, la alianza entre Paraguay y el Imperio del Brasil se consolida hasta que el 1 de mayo de 1851 se produce el pronunciamiento de Urquiza, ¿no? Urquiza, que había sido siempre la primera lanza de Rosas en el litoral, junto con Virasoro en Corrientes, pero fundamentalmente con el auxilio económico y militar y la armada que va a ser provista por el Imperio del Brasil, se va a lanzar en una campaña contra Rosas, ¿no? Ahí es donde se produce el combate de Caseros, la batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852, se termina la época de Rosas y comienza una nueva etapa. Esta nueva etapa, la gran figura va a ser Urquiza. Una de las primeras medidas que toma Urquiza es enviar a Santiago Derqui a Asunción del Paraguay, y Derqui va a reconocer la independencia del Paraguay. Sí, por fin la Confederación reconoce la independencia una vez que se produce la caída de Rosas. 11 de septiembre de 1852 se produce la secesión de la ciudad de Buenos Aires, el golpe unitario de Alsina, Mitre, Tejedor, y Buenos Aires va a estar durante casi 10 años separado del resto de la Confederación. ¿Qué actitud tiene Buenos Aires con respecto al Paraguay? Una actitud totalmente negativa. De pluma del Sarmiento. Sí. Está en tiempo. Sí, la última, quiero leer dos cositas nomás. Sí, bueno, la actitud de Rosas frente a la guerra del Paraguay. En el año 1869, cuando ya las tropas de Solano López estaban siendo vencidas, Solano López estaba encerrado, Rosas le escribe a Máximo Terrero, a Juan Nepomuceno Terrero, diciéndole que el sable
por el cual la legislatura lo había premiado por la campaña del desierto, tenía que ser entregado a Francisco Solano López por el heroísmo demostrado, no sé, por él y por el pueblo paraguayo. Y finalmente quería leer 2 cartas enviadas por presidentes paraguayos a Rosas, ¿no? Una es Cirilo Rivarola, 1871, que dice: excelentísimo señor don Juan Manuel de Rosas, comisionado de su yerno Máximo Terrero de Londres para el empréstito paraguayo, he sabido las buenas recomendaciones que su excelencia le sirvió dar a varios banqueros de ESA de la República del Paraguay, agradeciendo a su excelencia infinito como presidente que soy de esta república el interés que ha mostrado en favor de este pobre país, que quedó aniquilado por una guerra sin ejemplo. Sé por el referido amigo, el señor Olsen, la situación de su excelencia y por lo tanto, después de manifestarle mi gratitud, deseo vivamente se sirva a contarme entre el número de sus amigos los más predilectos, como será siempre para su excelencia, su afamado amigo Cirilo Rivarola. Y la otra que es enviada por Salvador Jovellano, que dice: excelentísimo señor, con todo mi aprecio por la presente tengo el gusto de manifestarle las simpatías que hacia vuestra excelencia tiene el gobierno paraguayo por su benevolencia con que se ha dignado recomendar nuestro país al extranjero. En nombre de todos mis conciudadanos ofrezco a vuestra excelencia hospitalidad entre nosotros, donde después de honrarnos con su aceptación hallaría corazones que sabrían mitigar los sinsabores de esta triste vida. Bueno, el señor Rivarola renunció, cuyos agradecimientos el doctor Olsen, dador de la presente, mejor que nadie podrá relatar, Salvador Jovellano. Es decir, que los presidentes que le sucedieron a Francisco Solano López, en cierta forma, van a reconocer la actitud de Rosas. Y reitero, Rosas, en mi concepción, nunca fue enemigo del Paraguay. Lo que nunca quiso fue incorporarlo por la fuerza. Y finalmente, les agradezco su atención y realmente me encanta estar en este congreso. Nada más y muchas gracias. Gracias, doctor. Finalizado su tiempo. Con esta ponencia finalizamos la mesa temática número 3. Vamos a iniciar ahora la mesa temática número 4.